Gracias, diputada. Y tiene la palabra el diputado José Alberto Benavides Castañeda, del Partido del Trabajo, el PT. Adelante, diputado. Muchas gracias. Pues muy buenas tardes al licenciado Julián Alfonso Olivas Ugalde. Sea usted bienvenido. Compañeras diputadas, compañeros diputados. El respeto a la legalidad en la función pública debe de conducir a la creación tanto del espacio político y operativo, así como del marco legal para la participación de los ciudadanos y de los funcionarios en los procedimientos relativos al servicio público. De esta manera será posible concebir el interés particular como el bien común. Los problemas de rendición de cuentas, de transparencia y del funcionamiento de los servidores públicos se derivan generalmente por dos causas principales. Por un lado, las que devienen de vacíos, ambigüedades o inexistencias en el marco legal y regulatorio de disposiciones sobre las funciones de los servidores públicos y la operación de los programas. Y por el otro lado, de insuficiencias o debilidades en la coordinación intergubernamental e interinstitucional. Lo anterior, como ya lo han expuesto diversos críticos de estos temas, deriva en un entramado normativo y organizacional en ocasiones contrapuesto y contradictorio. En nuestro país aún no existe una cultura y práctica institucional de legalidad, ni de la rendición de cuentas, con el alcance requerido para impulsar el desarrollo de gestiones públicas más transparentes y más efectivas. Resulta evidente que para solucionar un problema es necesario primeramente identificarlo, cuantificarlo, conocer las consecuencias y atender el origen de este. En este aspecto consideramos que el Gobierno federal en su conjunto y en su dirección han fallado al no tener claridad ni firmeza frente ante la situación actual, al no usar los mecanismos adecuados que limiten el mal actuar de los funcionarios. La participación ciudadana es sin duda una pieza fundamental en el desarrollo de la cultura de la legalidad y desafortunadamente los esfuerzos destinados a este aspecto no han sido lo suficientes. De acuerdo al informe presentado, solo el 34% de las instituciones de la Administración Pública Federal cuentan con algún órgano de consulta a la sociedad. El resto, es decir, 137 de las 208 instituciones a las cuales aplica la estrategia de participación ciudadana, no tienen ni siquiera una opción que dé entrada a la participación de la ciudadanía. Por otro lado, durante el periodo de septiembre de 2013 a junio de 2014, del seguimiento de las auditorías registradas por los órganos internos de control en sus programas anuales de auditorías, se determinó una falta de cumplimiento en la realización de las auditorías programadas del 25.8%. En este mismo periodo, los órganos internos de control promovieron la recuperación de recursos que resarcieron daños patrimoniales por un total de 3.074.3 millones de pesos, sin que en el informe se detalle cuál es el potencial de recuperación total para que con ello sea posible determinar la eficiencia en la recuperación. Respecto a la evaluación de la gestión institucional, solo se menciona una descripción del informe sin mostrar resultados específicos, siendo que esta evaluación es útil para poder diagnosticar la situación de la gestión en la función pública. Se muestran los indicadores del Programa Operativo Anual del Servicio Profesional de Carrera de la Secretaría, el cual muestra resultados desalentadores. En el apartado de capacitación y certificación, solo el 30% de los servidores públicos de carreras titulares certifican la totalidad de sus capacidades profesionales asignadas al puesto que ocupan. Respecto a los indicadores de desarrollo profesional, se omite la información relativa a los porcentajes de trayectorias de ascenso y promoción autorizados, así como de planes de carrera aprobados, siendo estos elementos razones importantes que justifican el servicio profesional de carrera.
De los resultados de auditorías practicadas durante el periodo de octubre de 2013 a junio de 2014, destacan la insuficiencia del alcance en la fiscalización por parte de los órganos internos de control en las actividades sustantivas de las dependencias y o entidades. Al mismo tiempo, preocupa el rezago en la atención de expedientes de quejas y denuncias, en virtud del alto volumen de asuntos a investigar en relación a la plantilla de personal con que se cuenta. Respecto a este tema, cabe comentar que en la propuesta de presupuesto de egresos que fue enviada por el Ejecutivo a esta Cámara de Diputados, el presupuesto de la Secretaría de la Función Pública se incrementó en menos de medio punto porcentual, exactamente en 1.34%. A pesar de que se reconoce la falta de personal por parte de la Secretaría, lo cual se agrava considerando que con los cambios que se ha traído la reforma energética que ha privatizado el sector, existirá un aumento de la carga de trabajo, específicamente el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, el cual será el encargado de realizar las evaluaciones relativas a los proyectos de explotación de hidrocarburos que quieran realizar los privados, tal y como se menciona en el artículo 104 de la Ley de Hidrocarburos. En caso de no poder realizar en tiempo los avalúos o que estos deriven en inconformidades, se dará paso a la constitución de servidumbres legales, lo que afectará directamente y de manera negativa a los propietarios de las tierras susceptibles a ser explotadas. En otro tema, es inaceptable que se plasme en el informe que la Contraloría Interna lleve a cabo la investigación de quejas y denuncias bajo un sistema eficaz y eficiente de los hechos denunciados y determinaciones respecto a las conductas irregulares de los servidores públicos, cuando el porcentaje de asuntos concluidos por quejas y denuncias es de apenas el 24%. Es evidente que la corrupción y la falta de transparencia no se solucionan por el simple hecho de decir en organismos internacionales que existe compromiso de atender el problema o con presentar iniciativas que no sean atendidas. Se solucionan cuando se toman medidas drásticas que impliquen responsabilidades directas, que vayan al origen que ocasiona la corrupción. Es de gran relevancia profundizar en el estudio del sistema de responsabilidades de los servidores públicos en cuanto a su eficacia jurídica y política ante la corrupción. Es responsabilidad del gobierno y de todos aquellos que participamos en un cargo público hacer conciencia del grave problema y buscar soluciones congruentes. La corrupción no solo es un problema de leyes, existen factores sociales, políticos, económicos, culturales y éticos que también deben de ser atendidos. Por consecuencia, la gestión pública debe de buscar el camino a la eficacia, la eficiencia, la calidad, la honestidad, la modernidad de los procesos y la moralidad de sus trabajadores. Debe de parar el manejo actual que se le da a los puestos para servidores públicos, el cual lo han hecho en los últimos años un mercado más, en donde todo se mide en sentido oneroso y no en sentido honorable. Termino. Es una exigencia de la sociedad que se garantice la igualdad de oportunidades en el acceso a la función pública con base en el mérito. La implantación del servicio profesional de carrera es un elemento fundamental para fortalecer la institucionalidad democrática del país, por lo que no se puede seguir cayendo en simulaciones de concurso o condiciones al modo de un poderoso designio. En un modelo de Estado en donde se ha confundido la modernidad con la cesión de lo público a lo privado, la voluntad y la participación ciudadana deben de encontrar en los mecanismos de confianza elementos que permitan la creación de nuevas alternativas que den sentido al orden social. En mi partido, el PT, tenemos como principio fundamental promover e incidir en que estos mecanismos funcionen, y es por ello que presionaremos por los medios legislativos, políticos y sociales para lograrlo, en el entendido de que la corrupción no la producen solamente los individuos, sino los procesos administrativos sistemáticos. No basta con perseguir corruptos, sino también las causas que dan lugar a los hechos. Muchas gracias. Gracias por su atención. Gracias, diputado. Y para concluir la intervención como posiciones de cada partido, tiene la palabra la diputada Lucila Garfias Gutiérrez, del Partido Nueva Alianza. Adelante, diputada. Muchas gracias.
Con su venia, diputada presidenta Arely Madrid Tobilla y diputado José Luis Muñoz Soria, presidenta y presidentes de las comisiones de Transparencia y Anticorrupción y de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación. Licenciado Julián Alfonso Olivas Ugalde, encargado del despacho y subsecretario de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas de la Secretaría de la Función Pública. Compañeras y compañeros diputados, señoras y señores funcionarios, la corrupción dentro del sector público es percibida como una problemática de gran envergadura que detona el descontento de la población, quebrantando la confianza ciudadana en sus representantes y transgrediendo los marcos legales, éticos y morales que todos debemos cumplir. La necesidad de edificar gobiernos capaces de percibir las demandas sociales y atenderlas eficientemente, que sean honestos y racionales en el uso de los recursos públicos y comprometidos con las exigencias sociales, es premisa fundamental para generar las transformaciones que la sociedad demanda. En esta edificación, la transparencia y la rendición de cuentas de cara a la ciudadanía representan un compromiso ineludible de todos los servidores públicos y un derecho inalienable de las y los ciudadanos en un Estado democrático. Sin embargo, desde hace varios años se ha identificado a la corrupción como uno de los principales factores que imposibilita el desarrollo de nuestro país y sus instituciones. La coexistencia cotidiana de las y los mexicanos con múltiples expresiones de corrupción de toda clase y dimensión ha dificultado la medición exacta de sus efectos y sus impactos. Si bien es cierto que su cotidianeidad impide su clara identificación y control, también lo es que para la ciudadanía significa inmoralidad, ilegitimidad, destrucción, descomposición de la sociedad y de la vida institucional, y que ésta solo prospera en espacios donde la opacidad, la falta de transparencia, la impunidad y la ilegalidad se encuentran presentes. De acuerdo con el índice de percepción de corrupción, en 10 años pasamos del lugar 64 al lugar 115, lo que estadísticamente representa una tendencia negativa en materia de combate a la corrupción. Además, según el Barómetro Global de Corrupción, elaborado por Transparencia Internacional, México se colocó junto con Argentina como uno de los países más corruptos de América Latina durante el año 2013. Para ser más claros, a nivel mundial, nuestro país ocupa el vergonzoso lugar número 106 de los 177 países encuestados. Dicha posición resulta no solo vergonzosa, sino también preocupante si valoramos que los actos de corrupción ocasionan graves perjuicios económicos al patrimonio del Estado y a toda la población. Según estudios de las Naciones Unidas, los daños pecuniarios que generan los actos de corrupción son superiores a $1 billón anuales, equivalentes al 10%, del 10% al 15% del Producto Interno Bruto. Por ello, una de las principales exigencias ciudadanas se centra en atender y erradicar sin demora alguna este cáncer que representa la corrupción y las prácticas desleales que de ella derivan, que redundan no solo en la calidad de gobierno, sino también en la competitividad, la recaudación tributaria, la violencia, la seguridad, el mercado laboral, la impartición de justicia y la inversión. En nuestro grupo parlamentario Nueva Alianza reconocemos que la forma de combatir esta problemática representa un reto para la administración pública en sus 3 niveles de gobierno, pues la gran cantidad de aspectos y matices que abarcan la corrupción y la falta de transparencia provocan el surgimiento de grandes distorsiones en la sociedad y en la economía. Estamos convencidos que el trinomio transparencia, cultura de la rendición de cuentas, de la gestión gubernamental y combate a la corrupción son piedra angular de las instituciones públicas y la única vía para recuperar la confianza ciudadana en el gobierno y sus representantes, por lo cual deben ser atendidas de manera prioritaria. Al respecto, reconocemos el primer paso dado por el Ejecutivo Federal al proponer las modificaciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública, que sienta las bases para transformar los propios objetivos de la Secretaría de la Función Pública y crear un órgano especializado y ajeno a influencias políticas, partidistas o económicas, dedicado a emprender una lucha frontal contra la corrupción y la impunidad.
Sin embargo, el compromiso no termina ahí. Acabar con la resistencia de algunos servidores públicos de rendir cuentas sobre sus decisiones, acciones, omisiones y gestiones es otra responsabilidad impostergable y condición necesaria para quitar el freno al desarrollo nacional. El combate al flagelo de la corrupción no es un asunto de voluntad unilateral. Por sus efectos nocivos en distintos ámbitos de la vida nacional, requiere de acciones coordinadas y compromisos compartidos. La tarea de acotar los espacios para la corrupción es una responsabilidad compartida. La reforma constitucional para crear el ente anticorrupción está pendiente de dictámenes en este recinto legislativo y su perfeccionamiento, discusión y aprobación requiere que todos nos sumemos activamente para consolidar una institución especializada, independiente y con recursos suficientes para prevenir, remediar y revertir la tendencia que lacera las estructuras de nuestra nación. El segundo informe de labores que hoy analizamos da cuenta de diversas acciones y programas para fortalecer y profesionalizar a los órganos de vigilancia y control, perfeccionar los procedimientos de investigación y sanción de los actos y omisiones de los servidores públicos que impliquen una responsabilidad, crear un gobierno próximo a la gente, la omisión en la presentación de declaraciones de situación patrimonial y mejorar el control del mismo, recuperar recursos indebidamente aplicados o ejercidos e involucrar a la sociedad en las evaluaciones y acciones emprendidas en materia de control, auditoría y combate a la corrupción. Acciones que significarán avances importantes que permiten erigir a la transparencia y rendición de cuentas como pilares fundamentales de nuestra democracia e imperativos esenciales de todo actuar público. Sin embargo, y si bien es cierto, se han implementado medidas para combatir la corrupción y sus consecuencias, estas resultan insuficientes y tal como sucede ante muchos otros problemas presentes en nuestra sociedad, la pieza clave para erradicar el problema es educación. La educación sobre valores éticos y morales en el ejercicio del servicio público, educación sobre el derecho de acceso a la información, el derecho a la transparencia y la obligación de rendir cuentas, educación sobre participación ciudadana y corresponsabilidad del actuar gubernamental que transmitan las consecuencias y repercusiones sociales e individuales que acarrea el desapego a la legalidad, pues la corrupción representa en sí misma un desprecio por la ley. Los integrantes de mi grupo parlamentario refrendamos nuestro compromiso de impulsar políticas, acciones y legislaciones que arranquen de fondo las destructivas prácticas culturales, educativas, éticas y morales que a lo largo del tiempo se han propiciado y sobrellevado, generando perturbaciones a los derechos sociales, culturales, económicos, humanos y políticos de nuestra sociedad. Nuestro país está en un proceso de transición institucional, reforzando su andamiaje jurídico para detonar los cambios que impulsen el desarrollo pleno de las capacidades de la sociedad mexicana. En este proceso es indispensable institucionalizar la cultura de la legalidad como un compromiso que debemos asumir todos los actores públicos y privados, obligación que nos lleva a fortalecer la ética pública y tornar la integridad y probidad como único camino para avivar y fortalecer la gestión pública y sus resultados de cara al desarrollo nacional. Esta tarea resulta inaplazable, la sociedad así lo demanda y todos nosotros, ciudadanos y servidores públicos, tenemos en ello una responsabilidad trascendental. Hacemos votos porque en todos los niveles se olvide la visión patrimonialista del cargo público y se cimente en gobiernos honestos, eficaces y transparentes, cuyo actuar complemente la democracia y combata los rezagos sociales. Gracias. Gracias, diputada. Conforme a los acuerdos tomados por ambas comisiones, cedo la palabra al diputado José Luis Muñoz Soria, presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, hasta por 5 minutos, y en su oportunidad haré lo propio antes de entrar a las preguntas. Por favor. Adelante, diputado presidente. Muchas gracias, diputada presidenta. Ciudadano Julián Alfonso Olivas Ugalde,
responsable de la Secretaría de la Función Pública, bienvenidas todas y todos los funcionarios que la acompañan, asimismo a los compañeras y compañeros de la Unidad de Evaluación y Control. Del análisis del segundo informe de labores de la Secretaría de la Función Pública, encontramos algunos datos que usted ha mencionado y que nos llevan a pensar que falta fondo sustantivo a la rendición de cuentas en México. El documento, en lo que respecta al combate a la corrupción, encontramos la numeralia de sanciones, de inhabilitaciones, suspensiones, destituciones, etcétera, y que llevan a sanciones económicas por un monto de 1.591 millones de pesos, recursos resarcidos a la Tesorería de la Federación. El informe enuncia los impactos resarcitorios, pero nos parece que falta lo fundamental, el impacto específico de las acciones de la Secretaría de la Función Pública para mejorar la gestión de los recursos públicos. No hay, desde nuestro punto de vista, una valoración profunda de los mecanismos de la fiscalización ciudadana. El informe de la Secretaría de la Función Pública se concentra únicamente en resarcimientos monetarios. En este tenor se mantiene el programa especial denominado Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y colaboración en materia de transparencia y combate a la corrupción en las 32 entidades federativas. La Secretaría de la Función Pública y los órganos estatales de control de 25 entidades federativas practicaron 157 auditorías, de las cuales 155 se hicieron programas federalizados. El monto total de la inversión autorizada de los programas auditados fue de 55.706 millones de pesos, de los cuales se revisaron el 86.88%, porcentaje equivalente a 48.234 millones de pesos. El monto observado fue de 12.596 millones de pesos, lo que representa el 26.11%. Cabe mencionar que la integración de recursos fue de 1.106 millones de pesos, lo que equivale al 8.78% del monto observado. Se enuncia poco, insistimos, del impacto preventivo de esas revisiones y se enfatiza el hecho de que hubo 28 dictámenes limpios en lo que concierne a las auditorías aplicadas a los 44 proyectos financiados por organismos financieros internacionales. Por otro lado, la Secretaría de la Función Pública hace mención de las herramientas que utiliza para vigilar el correcto actuar de los servidores públicos y así cerrar espacios a la corrupción, entre esas la plataforma Compranet y la implementación de nuevas modalidades de contratación pública. Sin embargo, hay un caso que nos inquieta, nos gustaría escuchar sus comentarios al respecto, y es el de la licitación LA 009JO U001-75-2014 relacionada con Capufe sobre los servicios de telepeaje y tarjeta llave. Nos preocupa también y quisiéramos tener la información sobre la relación con el trabajo de la Auditoría Superior de la Federación. En este sentido, preguntaríamos a la Secretaría a su digno cargo, pudiera puntualizarnos cuál es la atención que se le ha dado a las observaciones y recomendaciones que la Auditoría Superior de la Federación realiza con motivo de la revisión de las cuentas públicas. Algunas situaciones de conflicto que quisiéramos preguntarle qué es lo que nos pudiera informar. Una de las formas más complejas y sofisticadas de la corrupción contemporánea es lo que se conoce como fraude controlado, un término acuñado por un profesor de la Universidad de Missouri, el profesor William Blake, y que nos dice: el fraude controlado es un delito perpetrado por personas de una o más organizaciones, compañías o empresas o entidades públicas o privadas para saquear los recursos bajo las siguientes modalidades: sustracción de recursos de la empresa en perjuicio de los acreedores o accionistas o de los contribuyentes en el caso de desvío de recursos públicos; incremento de los recursos o el balance financiero de una empresa a costa de competidores
y de la ruina de otras empresas o de quebrantos del erario nacional. Realización de operaciones de alto riesgo en el que los costos los asume la organización, acreedores, trabajadores y los contribuyentes cuando ocurren rescates a salvar a la empresa, en el que casi nunca los perpetradores pagan costo alguno y por el contrario se enriquecen. Algunas de estas situaciones que nos parece caen en esta definición, quisiéramos preguntarle, ciudadano secretario, ¿qué nos puede comentar de Mexluf? ¿Qué nos puede comentar de los daños ocasionados por el Grupo México en los recientes derrames de residuos tóxicos respecto a las conductas de Semarnat y Profeco? ¿Qué nos puede comentar de los recursos asignados para la reconfiguración de la refinería en Minatitlán, que finalmente hubo un exceso en el pago con un monto de 52.722 millones de pesos? ¿Qué nos puede comentar de las irregularidades en el proceso de licitación para adjudicar el contrato de manera directa a un contratista para llevar a cabo las actividades de explotación y producción de campos maduros? ¿Qué nos puede comentar de los contratos otorgados a OHL por Pemex Refinación? ¿Qué nos puede comentar de oceanografía? Y finalmente, ¿qué pudiera comentarnos del caso de Protego? Al terminar su cargo como secretario de Hacienda en el sexenio de Carlos Salinas, el ciudadano Pedro Aspe crea Protego Asesores. Entre los proyectos a su cargo destacaron el financiamiento de la deuda pública de los estados de México, Sonora, Oaxaca y Durango. En 2005, después de reestructurar la deuda del Estado de México, el ciudadano secretario de Finanzas de esa entidad se convirtió en el secretario de Finanzas del Gobierno Federal. Quisiéramos, si es posible, escuchar algunos comentarios sobre estos casos. Muchas gracias, diputada presidenta. Gracias, diputado. Y para dar cumplimiento a la fracción cuarta del resolutivo segundo del acuerdo que norma esta comparecencia, los grupos parlamentarios han inscrito para la primera ronda de preguntas a los siguientes diputados: la diputada Lourdes Eulalia Quiñones Canales por el PRI, la diputada Elizabeth Osbelia Yáñez Robles por el PAN, la diputada Verónica García Reyes por el PRD, el diputado Carlos Octavio Castellanos Mijares por el Partido Verde Ecologista de México, el diputado Ricardo Mejía Verdeja por Movimiento Ciudadano, al diputado José Alberto Benavides Castañeda por el Partido del Trabajo y a la diputada María San Juana Cerda Franco, coordinadora del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza. Tiene la palabra para formular su pregunta la diputada Lourdes Eulalia Quiñones. Adelante, diputada. Gracias, presidenta. Buenas tardes, señoras y señores diputados. Bienvenido, licenciado Julián Olivas Ugalde, subsecretario de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas, encargado del despacho de la Secretaría de la Función Pública. La situación que se generó a partir de la suspensión del servicio en 11 estaciones de la línea 12 del metro ha desbordado el mayor interés, tanto en el nivel local como obvias razones como en el nivel federal, por la complejidad del sistema de actores, responsabilidades y ámbitos de competencia que involucra y por la magnitud de las anomalías que se han detectado. En primer lugar, es de señalarse la afectación de más de 985,000 usuarios diariamente, quienes han visto afectados sus itinerarios, tiempo de traslado y economía familiar. A la fecha, no se ha precisado la magnitud del daño económico que implican tanto las afectaciones a los usuarios como el tiempo y el gasto que significará su reparación, así como la determinación concluyente sobre las fallas y omisiones que derivaron en la situación que hoy todos conocemos. No nos es ajena la crisis de desconfianza que se suscitó a partir de las revelaciones que indican que las fallas que concluyeron con la suspensión del servicio fueron causadas por actos u omisiones que atentaron contra los principios de imparcialidad, transparencia, legalidad, eficiencia y eficacia que corresponden al servicio público. El hecho impacta más allá del ámbito local, toda vez que el Gobierno federal transfirió recursos por un monto de 14,361 millones de pesos. Conocemos de la disposición por parte de la Secretaría de la Función Pública para colaborar junto con la Auditoría Superior de la Federación, la Contraloría General Local y la Contaduría Mayor de Hacienda del Distrito Federal para esclarecer lo que
lo que en derecho competa. Sabemos que se solicitó al gobierno del Distrito Federal la devolución de 489.422.367 pesos de los recursos federales destinados a la construcción de la línea 12, que no fueron debidamente justificados. Nos gustaría conocer, en primer lugar, señor, ¿cuál es su opinión sobre estos hechos? Ahora que la opinión pública conoce las sanciones que emitió la autoridad local, ¿cuáles serán las que impondrá la Secretaría de la Función Pública, considerando se emplearon los recursos federales? La Secretaría a su cargo ha dado vista al Ministerio Público para las investigaciones de carácter penal conducentes. ¿Existen otros funcionarios involucrados a los que se están investigando? ¿Quiénes son las empresas involucradas y qué responsabilidades se les han exigido? Por otro lado, siguiendo con las anomalías en las vías de comunicación, sabemos que la autopista Durango-Mazatlán presenta diversas irregularidades, algunas de las cuales fueron ya observadas por el órgano superior de fiscalización. Destaca que se proyectó un costo para la autopista de 8.889 millones de pesos. Sin embargo, la erogación final fue de 23.385 millones, prácticamente el triple. Además, los baches en la carpeta asfáltica, las grietas y diversas fallas ponen en tela de juicio la calidad de la autopista, la cual, por cierto, es la más cara del país. ¿Cuáles son las acciones emprendidas por la Secretaría de la Función Pública? ¿Nos podría detallar las irregularidades encontradas y decirnos quiénes son los funcionarios y las empresas sancionadas por este hecho? Finalmente, para evitar la amnesia pública que también lastima a la sociedad, ¿sería tan gentil de decirnos cuántas sanciones se han impuesto, cuál es el monto recuperado y qué estatus guarda la estela de luz? Por su respuesta, muchísimas gracias. Gracias, diputada. Y tiene la palabra hasta por 5 minutos el encargado del despacho, el subsecretario de Responsabilidad Administrativa y Contrataciones Públicas, licenciado Julián Alfonso. Adelante, tiene la palabra. Muchas gracias, muy amable diputada Quiñones. Respecto a sus preguntas, en relación a la línea 12 del metro, como usted lo aseveraba correctamente, hubo un traslado de alrededor de 14,000 millones de pesos al proyecto metro de la línea 12. En la Secretaría de la Función Pública se revisaron alrededor de 7,000 millones de pesos. Dentro de las observaciones que nosotros encontramos al inicio de la administración, se fue depurando en un trabajo conjunto con la Contraloría del Distrito Federal, ya que si usted recuerda, estos trabajos se realizan de manera conjunta de acuerdo a los convenios que se tienen suscritos con las Contralorías de los estados. Entonces, con la Contraloría del Gobierno de la Ciudad y la Secretaría de la Función Pública se llevaron a cabo estas revisiones. Al final quedaron 597 millones de pesos del Fondo Metropolitano que se aplicó por la autorización que hizo el comité respectivo de pagar con recursos de 2011 lo que establecían las reglas de operación vigentes en ese momento. En ese momento las reglas de operación vigentes señalaban que tendrían que pagarse las obras que ya estuvieran iniciadas o las obras que se iniciaran en el ejercicio de 2011. De la revisión que se hizo de esas observaciones, se pudieron aclarar alrededor de 107,853,000 pesos, que fueron obras de convenios, contratos que se habían firmado en 2011 o que estaban realizándose en 2011. Por eso nos quedó la cantidad que usted menciona de 489,422,000 pesos. Entonces, derivado de que no se pudo aclarar, ya que eran obras que se habían realizado en 2008, 2009 y 2010, se pidió el reintegro al gobierno del Distrito Federal. Desgraciadamente, el gobierno del Distrito Federal primeramente nos había manifestado que iba a realizar el pago, había pedido la oportunidad de que se hicieran parcialidades como ha ocurrido en otros casos, pero al final
presentó una demanda ante el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa en contra del cobro de estos 489 millones, que además fueron observados por ambas contralorías. No fue un acto unilateral de la Secretaría de la Función Pública. Se nos ha corrido traslado de la demanda del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa, hemos dado respuesta, se ha dado una ampliación al gobierno del Distrito Federal, por lo adicional que pudiera, la magistrada instructora así lo ha considerado pertinente y nosotros estamos en espera de la respuesta del gobierno del Distrito Federal y siempre, como se ha manifestado en toda nuestra actuación, seremos respetuosos de la resolución que al efecto emita el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa. Por lo que hace a lo relacionado con la carretera Durango-Mazatlán, hemos encontrado en la Secretaría que se hicieron verificaciones, se hizo apoyo para la realización de esta obra, no se hizo una auditoría. Por eso nosotros hemos tomado la determinación que a partir de este último trimestre del año vamos a hacer la revisión correspondiente, sobre todo porque hubo convenios de ampliación y se estaban llevando a cabo los finiquitos de la obra. Una vez que ya se están terminando los finiquitos correspondientes de la obra, vamos a aplicar una auditoría a la obra y en su caso de encontrar alguna irregularidad, fincaremos las responsabilidades correspondientes. Por lo que hace a las observaciones que realizó la Auditoría Superior de la Federación, son 3 las observaciones. Una respecto a una barda de apoyo a los puentes El Verde y Paso de Piedra, y que fallaron y que no tenían el cimiento adecuado, y entonces ya se hizo el convenio correspondiente y quedó subsanada esta observación de la Auditoría Superior. La otra es un PRAS que nos enviaron también a nosotros, donde los servidores públicos del Centro SCT de Sinaloa tardaron más allá del plazo establecido en autorizar los precios extraordinarios que resultaron de la obra. Estamos analizando si hay elementos para aplicar las sanciones correspondientes, en su momento se aplicarían. Y por último, es una observación y un PRAS hacia el Instituto Nacional de Administración Pública por los libros blancos que elaboró y que según la Auditoría Superior de la Federación no cumplieron con los requisitos establecidos en la normativa emitida por el gobierno federal y además no se cumplió con el plazo de entrega estipulado en el contrato respectivo. Seguramente ahí también, si hay los elementos, aplicaremos las responsabilidades correspondientes. Respecto a su último cuestionamiento referente a Estela de Luz, deseo señalarle que existen 103 expedientes de presuntas responsabilidad en proceso, de los cuales están involucrados 27 servidores públicos, entre los que se encuentran, entre otros, el exdirector general de Triple I Servicios, que fue la constructora que llevó a cabo esta obra, 6 exgerentes, un subgerente y 6 subgerentes. Entonces, están en proceso. No obstante eso, ya 5 procedimientos se ha aplicado inhabilitación de 6 meses al anterior titular del órgano interno de control en Triple I Servicios, quien además era el asesor del Comité de Obras Públicas. También se está llevando a cabo un procedimiento, se notificó hace poco, ya se desahogó la audiencia de ley en la Contraloría Interna de la Secretaría de la Función Pública a miembros del comité que llevó a cabo esta obra. Entonces, con estos procedimientos, una vez que se concluyan, podremos, en su caso, emitir las resoluciones e informar a la Auditoría Superior de la Federación de las resoluciones que se obtuvieron, pero hemos iniciado 103 procedimientos. ¿Ya? Sí. Gracias, secretario. Estoy esperando si había más.
Tiene la palabra para formular su comentario el diputado Benjamín Castillo Valdés. Adelante, diputado. Gracias, diputadas, diputados, señor subsecretario. Continuando con el tema de las comunicaciones, es de señalar que el pasado viernes 1 de agosto del presente entró en vigor el nuevo contrato de Caminos y Puentes Federales con la empresa impulsora de servicios terrestres SASB para brindar los servicios de telepeaje de la tarjeta llave, un contrato multianual de muchos millones de pesos. Sobre dicho contrato se dio publicidad a las anotaciones de la testigo social designada por la Secretaría de la Función Pública, Mónica María Rosario Rivera, quien refirió que para la licitación de este servicio, CAPUFE emitió atender en forma diligente las recomendaciones que le fueron presentadas. Es particularmente preocupante que una vez examinada la documentación e información presentada por las agrupaciones licitantes y en anexo del acto de fallo, así como los detalles de la convocatoria y de las disposiciones que norman a las contrataciones públicas, se tuvo la duda razonada y razonable de que la transparencia del procedimiento haya sido comprometida. Ante la detección de posibles irregularidades de los resultados de las valoraciones de las propuestas técnicas y económicas llevadas a cabo por los funcionarios de CAPUFE, cabe la presunción del incumplimiento de la ley, así como sobre la igualdad de oportunidades para los participantes. Existe la duda sobre la verificación que CAPUFE hiciera del cumplimiento de las obligaciones fiscales de la licitadora, así como de la certeza de que la propuesta del consorcio ganador fuera la más barata eficiente. Existe una percepción de opacidad en algunos sectores de opinión pública, así como algunas dudas sobre la actuación de la testigo de la Secretaría. De ahí se le solicitó informe sobre el proceso de licitación llevado a cabo por CAPUFE para la contratación del proveedor del sistema de telepeaje. Si se tiene la certeza de que el precio del consorcio ganador, si se tiene esta certeza, se constituye realmente como la opción más barata respecto al antecesor, y si así fuera, si existe algún procedimiento o investigación de cualquier índole en contra de algún funcionario, de alguna empresa o tercero, respecto del proceso de esta licitación. Agradezco de antemano su comentario, señor subsecretario. Gracias, diputado. Y tiene el uso de la palabra la diputada Elizabeth Osbelia Yáñez, del Partido Acción Nacional. Adelante, diputada. Con su venia, señor y señora presidentes, señor subsecretario Olivas, uno de los principales compromisos del presidente Enrique Peña Nieto desde su campaña y como presidente electo fue el combate a la corrupción. Un simulado combate a la corrupción, ya que la Secretaría de la Función Pública de la que usted es encargado se encuentra sin secretario desde el inicio de esta administración y, por si fuera poco, mutilada y hasta hace unos meses carente de 2 de los 3 subsecretarios que deberían de integrarla. Esto es muy grave, pues la Secretaría a su encargo es la responsable de velar por el correcto ejercicio de la función pública y de implementar las acciones preventivas y para combatir la corrupción en la Administración Pública Federal y en toda la proveeduría de bienes y servicios que se licitan por parte del Estado. Durante las administraciones panistas hubo un gran avance en materia de transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción.
Entre otras acciones, se creó el Sistema Nacional de Contratación Pública y una serie de herramientas de nivel internacional, mismas que buscan garantizar la legalidad en la contratación pública, agilizando los procesos y abriendo la competencia para tener las mejores condiciones para el Estado. Precisamente uno de estos instrumentos es al que me quiero referir el día de hoy y es el contrato marco. He obtenido información del sistema electrónico Compranet y del portal de Pemex, donde se observa que tras los grandes esfuerzos que la Secretaría de la Función Pública realizó en el sexenio pasado para diseñar el primer contrato marco relativo a ropa de trabajo para Pemex y sus subsidiarias, este contrato marco fue renovado y signado por usted en el 2014 con una serie de vicios y señales de opacidad que quiero resaltar. En el contrato que usted firmó, existe un incremento del 85% con relación al precio determinado en el contrato anterior, sin justificación alguna, ya que la inflación en 2 años no ha sido del 85%. El contrato marco del 2011 establece que el monto por el que se debe de contratar en el futuro debe ser igual al precio establecido de referencia en dicho contrato. Además, en este nuevo contrato se limitó la participación de varios laboratorios certificadores de telas acreditados por la entidad mexicana de acreditación para que solo el laboratorio de la Profeco pudiera realizar una certificación. Esta decisión propició que se redujera el número de proveedores que contaran con dicha certificación. Señor subsecretario, existiendo una herramienta por parte de la función pública como lo es el acompañamiento preventivo, quiero saber por qué los funcionarios de la Secretaría permitieron este incremento desmedido de precio por el que Pemex compró las camisas a 198 pesos en lugar de 93 pesos que era el precio de referencia. Quiero hacer mención que la cantidad adquirida de estas camisas, que corresponde a una sola partida, es de 1.390.000 piezas. Lo que este contrato incluía eran 54 partidas y simplemente esa partida número 1 significaba 250 millones de pesos. Todas las demás precios se alteraron más o menos a la misma proporción. Explíquenos por qué la condición de certificación por un único laboratorio. Esta es una decisión discrecional y sin fundamento legal que impacta directamente los principales objetivos del sistema de contratación pública, inhibe la competencia, fomenta el direccionamiento y no permite obtener las mejores condiciones para el Estado. Finalmente, señor subsecretario, me voy a referir nuevamente a lo que se refirió mi compañero. La Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público contempla la figura del testigo social, un profesional ciudadano especialista y experto en el tema que atestigua. El testimonio de estos testigos sociales significó muchos ahorros al erario público y evitó acciones de ilegalidad y decisiones discrecionales en los procedimientos de contratación durante la administración del presidente Felipe Calderón. Hace unos días llegó a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación el informe previo de un testigo social sobre la contratación del proveedor del sistema de telepeaje, en el cual se habla en que la evaluación de esta licitación presuntamente se favoreció a la empresa a la que se le otorgó el contrato, ya que no cumplía con la puntuación que se le asignó. Cabe señalar que el testigo social presentó 14 observaciones en total de incumplimiento. El monto de esta licitación, quiero hacer mención, es de 4,000 millones de pesos.
El informe previo se realiza cuando el testigo social encuentra presuntas irregularidades legales en alguna parte del procedimiento de contratación pública y es obligación de la Secretaría de la Función Pública realizar las investigaciones correspondientes para determinar si existen o no presuntas responsabilidades administrativas de los servidores públicos y si efectivamente el fallo fue legal o no. Señor subsecretario, ¿qué investigación realizó? ¿En qué estado se encuentra? ¿Por qué no hace público la rectificación y la verificación de ese informe previo y el cotejo con la propuesta presentada? ¿Por qué el día de hoy la Secretaría de la Función Pública no ha publicado en Compranet el informe previo como lo establece el artículo 68 del reglamento de la Ley de Adquisiciones? Habiendo revisado varios informes previos, sé que es fácil confirmar si las observaciones del testigo social tienen fundamento legal, verificando y comparando la evaluación de las proposiciones y la propuesta a la que se le asignó la licitación. Hace 5 días, el presidente Enrique Peña Nieto dijo en la ONU que garantizaría la transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción. Sin embargo, con estas acciones yo no encuentro ninguna congruencia en el mensaje del presidente. ¿Realmente están comprometidos a garantizar el respeto de la ley? ¿Están dispuestos a rendir cuentas y a combatir la corrupción? Por sus respuestas, muchas gracias. Gracias, diputada. Y tiene el uso de la palabra por 5 minutos el licenciado Julián Alfonso Olivas. Adelante. Sí, por lo que hace al tema de caminos y puentes de ingresos federales respecto a la licitación que llevó a cabo por el telepeaje, toda vez que el contrato que se tenía anteriormente iba a llegar a su término, por eso Caminos y Puentes tomó la decisión de llevar a cabo la licitación pública que usted menciona. En esa licitación pública, debido al monto que tiene y de acuerdo a la ley de adquisiciones, porque se trata de un servicio, se nos solicitó se nombrara a una testigo social. La testigo social designada fue la licenciada Mónica Barrera, quien actuó como tal durante todo el procedimiento. Nosotros, dada la importancia que tenía este procedimiento, la Secretaría hizo un acompañamiento también, independientemente de la participación de la testigo social. Y el día en que se dio a conocer el fallo, no hubo ninguna observación, estuvo presente el titular de Contrataciones Públicas de la Secretaría, no hubo ninguna observación por parte de la testigo social y se le comentó que si lo hubiera, pues lo hiciera a través de los informes respectivos que le compete llevarlos a cabo. Como de todos es conocimiento, el fallo se emitió el día 30 de abril y las observaciones de la testigo social, las 14 a que hace usted mención, se entregaron a la Secretaría y se le dio vista a la Comisión de Vigilancia, a la Auditoría Superior, a muchos medios de comunicación 7 días después. Por eso no fue posible analizar esas recomendaciones al momento del fallo, más la testigo ya no estuvo presente. Por otro lado, nosotros al enterarnos de esta circunstancia de las 14 observaciones, pensamos que iba a haber una inconformidad de algunas de las empresas participantes. Se esperó el tiempo establecido en la ley para ver si había alguna inconformidad, pues dado lo que la testigo social mencionaba en los medios, de que había irregularidades y no se presentó ninguna inconformidad al fallo, todos los participantes aceptaron la emisión del fallo. No obstante eso, y dada esa circunstancia, se le pidió al órgano interno de control que llevara a cabo una auditoría a todo el proceso de licitación. Cuando vino la comparecencia del titular de Caminos y Puentes, porque fue citado
por el órgano legislativo. Cuando supimos que ustedes habían citado, los legisladores, a Benito Neme, entonces atrajimos la auditoría a la Secretaría de la Función Pública. En la actualidad estamos llevando a cabo la auditoría a todo el proceso licitatorio, además de la implementación del contrato que ya está firmado. Nosotros, esta auditoría nos va a poder determinar, en primer lugar, si hay irregularidades y sancionar a los servidores públicos que participaron en el proceso correspondiente. Y en segundo lugar, atender una queja del director general de Caminos y Puentes Federales respecto a la actuación de Mónica Barrera, en relación a su actuación como una prestadora de servicios de la Administración Pública Federal, porque creo que debe quedar muy claro en esta mesa que a pesar de que los testigos sociales son designados por la Secretaría de la Función Pública a través de un comité conformado por servidores públicos y organizaciones privadas como son las cámaras, estas personas que son designadas personas físicas y personas morales no pertenecen a la función pública, no tienen la calidad de servidores públicos. Por lo tanto, nosotros con esta auditoría podremos atender la preocupación si el procedimiento se llevó a cabo, fue un procedimiento que se llevó a través de puntaje. Y en el puntaje tanto se califica el aspecto técnico como el aspecto económico. No es como en otros casos en las binarias, donde primero se analiza lo técnico y luego se pasa a lo económico. Entonces, aquí con la calificación que obtiene el mayor puntaje, se hace la asignación. Eso vamos a revisar, a ver si los criterios de puntaje y todo el procedimiento cumplió con la información. Respecto al informe de Mónica Barrera, le ofrezco revisarlo y ver la razón por la que no está. Nosotros lo subiremos si es que no está en Compranet, con mucho gusto, porque no hay razón para ocultar esto. Y tenga usted la seguridad, diputada, que el testimonio de la testigo social estará en Compranet, si no es que ya está. Gracias, subsecretario. Y con todo respeto y afecto, antes de continuar con los comentarios, voy a hacerles un recordatorio. Las preguntas son por 5 minutos y los comentarios por 3 minutos. Aún vamos en la primera ronda, esa es la razón. Tiene la palabra la diputada Rocío Esmeralda Reza Gallegos para hacer los comentarios. Le voy a ceder a mi compañera Betsy Yáñez sus comentarios. Adelante. Voy a tomar la respuesta.